la clásica pobre que se hace rica. No. Esas me causan muchos conflictos. De hecho, alguna vez en la televisora que trabajé muchos años, me ofrecieron un protagónico. Luego esa novela ya ni se hizo al final, ¿no? Pero la íbamos a hacer. Y cuando leí los guiones, tuve ganas de vomitar muchísimas. Y yo dije, no puedo hacer esto. Y le dije que no a quien me había invitado y se armó un escándalo un poquito. Pero ¿te sentiste cómoda con tu decisión? Sí, sin duda. ¿Te hizo feliz en ese momento? En ese momento, o sea, por supuesto que fue era un gran conflicto, porque en ese momento, ahora, bueno, siempre, ahora creo que menos, ¿no? Cada vez los actores somos más conscientes del compromiso social que siempre hemos tenido, solo que hoy somos conscientes de él. Okay. No de todos los actores, por supuesto, ya, ¿no? El Partido Verde es como una extraordinaria evidencia de eso. No toda la clase de actores que existen en este país, ¿no? Pero antes la mayoría de los actores eran como esos actores que hacen estos acuerdos, ¿no? Que son actores sin escrúpulos. Pero esa forma de ser, de estar en el mundo está cambiando. Y entonces eso no sucedía. No sucedía que una jovencita de 18 años o 20 años dijera que no a un proyecto como protagonista en una de las 2 televisoras más. No sucedía. ¿Qué tiempo llevabas de carrera en aquel momento? Llevaba como 2 años de haberme ganado el Ariel, pero llevaba muchos de ser actriz desde los 6 años. Entonces, pues... Al final, ¿era un proyecto que en algún momento tú soñaste, esperaste o algo? Claro que yo quería trabajar en televisión, pero no quería trabajar en televisión a cualquier costo. Ok. No con un protagónico así. No, pues sí, o sea, si yo había dejado la carrera, insisto. ¿Cómo te ibas a dejar un proyecto No, que o sea, no te encajara? Claro, yo me había hecho una promesa, ¿no? Y como soy maniática, pues había que cumplirla. Ok. Mira, al final del día creo que tu sensibilidad te ha ido abriendo el camino a la carrera que tú has tomado hasta el momento. Sí. Sé que, por ejemplo, fuiste la protagonista de Selena. Uh-huh. Creo que fue tu último proyecto. El último proyecto antes de la pandemia. Uh-huh. Después de ese proyecto me he dedicado más a escribir, cosa que me encanta. Es una pasión que tenía muchísimo susto de explorar. Okay. Porque como no estudié y nos metieron esta idea en la cabeza de que si no estudias entonces no tienes derecho a hacer las cosas. Me tardé muchos años. Ahora los jóvenes se la están quitando más pronto que nosotras, esas monsergas mentales que nos detienen tanto tiempo. Entonces, bueno, pues, me dediqué a aprovechar la pandemia, que además ya lo venía yo haciendo. Había tomado un taller con Almadelia Murillo hace 2 años, precisamente después de Selena, porque justo después de Selena me di cuenta que necesitaba tener mayor control sobre el fondo, sobre el qué contar, sobre el cómo contarlo. Pero ¿cómo te sentiste, por ejemplo, en ese protagónico? En ese lugar exactamente, ¿te sacó de caja de confort? ¿Estabas bien con lo que estabas haciendo? Yo nunca estoy bien con lo que estoy haciendo. Ok. Empecemos por ahí. Sí. Okay. Sí, claro, yo siempre exijo más porque además creo que somos capaces de hacerlo. Okay. Y con Selena me di cuenta que es que vivimos en un sistema que exige poco y da poco. Exige mucho y da poco, ¿no crees? Es que exige mucho sacrificio, uh-huh. Pero ese sacrificio que exige es... equilibrado a lo que realmente... Es que estoy tratando de decir lo que no suene tan feo, pero va a sonar feo igual. Sea, tú fluye, tú no te preocupes. Tú dilo como es, porque a eso le gusta a la gente. No, lo que pasa es que la televisión mexicana y el cine mexicano, sobre todo el comercial, el cine de autor o el cine subvencionado, independiente, bueno, también el cine comercial también está una parte subvencionada, entonces bueno.
Pero el cine comercial y la televisión, en particular mexicana, claramente considera al público mexicano como un público inferior intelectualmente. No. Borrego. Claro, y poco exigente. Claro. Digamos que las plataformas, porque hubo un cambio en la exigencia de la audiencia mexicana, sin lugar a dudas, ¿no? Dejaron de ver telenovelas. Esa fue el primer llamado de atención, exactamente, ¿no? Que le dieron a las televisoras la audiencia. Y entonces, las plataformas vienen como a tratar de subirse a esta ola, o se suben a esta ola, más bien no lo tratan, lo hacen simplemente. Se suben a esta ola y las pintan más bonitas, las historias, ¿no? Están mejor fotografiadas, Uy, ¿no? Sí, claro. Intentan estar mejor contadas también. Pero si tú las miras, ni siquiera tienes que hacer no tienes que profundizar demasiado, eso salta a la vista. Las narrativas, es decir, la forma en la que está contada, la forma en la que está actuada, los diálogos, siguen siendo precarios. Claro. Siguen siendo simples. ¿Y ahí es donde entra tu siguiente parte de carrera? Totalmente. Okay. Porque, claro, yo me doy cuenta que es que yo quiero interpretar personajes mucho más complejos, ¿no? Y eso que con Selena eran esos personajes, sin lugar a dudas, y estaba lleno de gente muy talentosa. Pero dime algo, ¿cómo qué personaje te llenaría hacer en este momento de tu carrera? Si te ofrecieran, si tuvieras la oportunidad más bien de escoger algún personaje, ¿cuál escogerías? Fíjate, no importa que no solo sea nacional. ¿Pero un personaje histórico? Histórico. Fíjate que sí, está complicado. Por supuesto que la Malinche es un personaje que me gustaría interpretar. Ya ha sido interpretado antes varias veces y últimamente más, cosa que me da muchísimo gusto, por actrices además extraordinarias. Sí es un personaje que me gustaría interpretar. Creo que ya eventualmente la edad ya no va a cooperar conmigo para hacerlo. Pero más que pensar en los personajes históricos, que sin duda siempre serán una exploración interesante. ¿O crear uno? Sí, eso es en lo que estoy, ¿no? Okay. Crear los personajes que me gustaría a mí interpretar. O a cualquier actriz. Vaya, interpretar, es decir, crear personajes que sean interesantes, de mujeres que sean ambivalentes, que demuestren la complejidad de lo que somos, que salga de lo cotidiano, de lo común, que confronte. Personajes en donde se puedan reflejar tanto hombres como mujeres, ¿no? Que sean universales, pero que sean complejos, que retraten, y no solamente los personajes de las mujeres, sino los personajes en general, ¿no? O sea, los seres humanos somos complejos independientemente de dónde vengamos, en dónde vivamos, quiénes seamos, dónde hayamos nacido. La complejidad humana existe porque así es la condición humana. Entonces, por eso me molesta tanto ver esta televisión tan simplista, bajo el argumento de que eso es lo que le gusta al pueblo mexicano y por lo tanto así funciona el mercado, ¿no? Así funciona el mercado es una forma racista de mirarnos. ¿Para dónde crees que va ahorita el mercado mexicano? Que está ya muy dividido, exactamente, con toda la explosión de estas plataformas. Uh-huh. Creo que la variedad de los contenidos nos ha ayudado a ser más selectivos, ¿no? Sí. O sea, ya nos podemos dar el lujo de escoger lo que queremos ver. Sí. Ya no estamos viendo lo que solo una televisora nos ofrecía en aquellos tiempos, ¿no? Claro. A nuestra infancia, estamos hablando de casi la misma edad, entonces en la infancia veías solo 1 o 2 canales, ¿no? Claro. Entonces, con todo esto, ¿para dónde crees que vaya la exigencia del mercado mexicano en contenidos? El problema del mercado mexicano en este momento, o lo que está marcando la pauta del mercado mexicano, es que no está consciente de lo que está haciendo. Okay. Entonces, aunque vean 5 minutos y les parezca una porquería lo que están viendo, ya cuenta
para las plataformas como, Sí. como la están viendo, ¿no? La empezaron a ver, la están viendo. Entonces, lo que nosotros estamos intentando justamente hacer, Poder Prieto, es como decir, chavos, no somos los únicos que ven que esto no está bien, que esto no está lindo, no es divertido, pero hay mucha gente que le parece divertido todavía. Sí, bueno, al final así fueron educados. Así fuimos educados. Fuimos educados por las telenovelas, fuimos educados para aceptar que se rían de nosotros y no darnos cuenta. Claro. O si nos damos cuenta, quedarnos callados o hacer como que no nos damos cuenta. Es terrible. También las clases altas están retratadas de una manera caricaturizada, que yo no sé por qué no están haciendo su propio movimiento, para que lo redignifiquen, porque están muy ellos terribles. están cómodos haciendo dinero. Porque sí, exactamente, ¿no? Creo que esa es justamente la respuesta, porque ellos están cómodos ganando muchos millones, haciendo caricaturas de sí mismos. Sí, también, en este caso creo que lo están haciendo legítimamente, sí, claro. ¿No? Haciendo caricaturas de sí mismos, pero bueno, al final sí. ¿Es a costa de qué, no? ¿A costa de quiénes? De la opresión de la misma sociedad que viene. Exactamente. Pues yo creo que generando o intentando generar este cambio de ideología, ¿no? De darle un aspecto diferente a lo que estamos consumiendo en todos los aspectos. Sí. Yo creo que lo que tendríamos que pensar los mexicanos hoy es hacernos la pregunta claro, cuando te dicen tú has sido racializado, que para explicar qué significa racializado es como a alguien le das como estos atributos de raza. Tú eres la raza, tú eres esa raza que además es disminuida, reprimida, atribuida con menos valor. Sí. Y por lo tanto, te hayas dado cuenta o no te hayas dado cuenta, eso ha tenido repercusiones en tu desarrollo.